Bueno, entonces vamos a comenzar ahora con lo que son los termoplásticos, termorrígidos y elastómeros, estas tres categorías perfectamente definidas dentro del mundo de los polímeros. Esta definición o esta discriminación es de acuerdo al comportamiento termomecánico. La podemos dividir en termoplásticos, que son aquellos polímeros que presentan entre las macromoléculas solo fuerzas de unión intermoleculares. Los termoplásticos tienen la gran capacidad de convertirse una y otra vez en los mismos productos o productos alternativos, ¿sí? Pueden ser reciclables. Los elastómeros son los polímeros que presentan entre las macromoléculas uniones químicas a través de puentes de azufre. Básicamente es a través de puentes de azufre. En general, la característica de los elastómeros son materiales muy elásticos. Al aplicarles una carga, originamos un gran alargamiento, muchas veces su propia longitud, en virtud del estirado de las largas moléculas muy enrolladas que generalmente lo constituyen. Esta elasticidad es debida a la gran flexibilidad de las cadenas que en general son poliisoprénicas, las cuales unidas entre sí a través de fuerza de Van der Waals apenas ofrecen resistencias. Los termorrígidos, en cambio, son polímeros que presentan entre las moléculas uniones químicas. Los termorrígidos no son reutilizables. Generalmente constan de dos componentes que reaccionan entre sí formando redes tridimensionales unidas químicamente, de ahí su alta rigidez. Acá podemos ver, en el caso de los elastómeros, los elastómeros siempre tienen en algunos puntos uniones dobles, ¿sí? Los cuales tienen un efecto muy especial, impiden la rotación en general de las moléculas de los átomos de carbono adyacentes, ¿sí? Y presentan entre sus cadenas solamente uniones del tipo de Van der Waals. Cuando estos termoplásticos, también llamados elastoméricos, le agregamos azufre, ya hay una unión química entre las cadenas formadas por uniones puente de azufre. Estas uniones químicas entre las cadenas le dan esa elasticidad. La característica de los elastómeros o termoplásticos elastoméricos es que cuando se produce el proceso de vulcanización, que es el agregado de azufre con reacción química, se transforman en otra cosa. Esa otra cosa son los elastómeros o las gomas propiamente dichas. Acá vemos el estado enrollado, que también tiene las uniones puente de azufre. Cuando lo estiramos vamos a un estado más, alineado, que también tienen esas uniones que habíamos visto antes. Cuando lo dejamos de estirar, entra en el proceso de relajación, vuelve a estar en el estado enrollado. Esta es otra forma de ver
como es el comportamiento elástico típico de los elastómeros. Si en el proceso de vulcanización agregamos demasiado azufre, aumentan los enlaces de unión puente de azufre. Se obtendría así un polímero rígido, duro y frágil. A este polímero lo denominamos ebonita. Se utiliza mucho en la construcción de instrumentos musicales. Acá vemos que a un mismo polímero elastomérico, si le agregamos alta porcentaje de azufre, entre un 30 y un 50%, obtenemos un polímero rígido, duro y frágil. En definitiva, un termorrígido. Los termorrígidos entonces los podemos obtener cuando agregamos excesiva cantidad de azufre, se forman más uniones puente de azufre, o en sistemas de dos componentes donde reaccionan químicamente los dos polímeros formando estructuras tridimensionales rígidas. Polímeros termorrígidos. Se denominan también termoestables. Por lo general, a los polímeros reticulados se los moldea y se les da forma antes de reticularlos, antes de que entren en reacción química. ¿Por qué? Porque una vez que se produce el reticulamiento, que requiere generalmente altas temperaturas, el material ya no se le puede dar forma. Es el calor el que causa el reticulamiento, que le da una forma permanente. Es por esta razón que a estos materiales se los denomina termoestables, termofijos o termorrígidos. Los polímeros epoxi de dos componentes y los fenolformaldehído pertenecen a este grupo. Los polímeros termorrígidos, vamos a un sistema epoxi. Los epoxi tienen esta composición: grupo epoxi, ¿sí? Carbono-carbono, ligadura con oxígeno, sistema cerrado, y otro grupo más cualquiera, ¿sí? Todo este conjunto, toda esta sustancia, tiene dos grupos epoxi en la parte terminal. Si lo hacemos reaccionar con una diamina, es un grupo radical cualquiera, con nitrógeno, unión hidrógeno en cada uno de sus extremos, lo hacemos acercar, le damos temperaturas. Acá tenemos el grupo epoxi y el grupo diamina, reaccionan de esta forma, construyendo verdaderas redes tridimensionales. Cuando hablamos de polímeros termorrígidos, un ejemplo es la baquelita. Es un polímero termoestable o termorrígido. Cuando se calienta se forman más enlaces cruzados, lo que produce mayor endurecimiento de este material resistente a la fusión. Este procedimiento es irreversible, por lo que todos los polímeros termorrígidos, una vez que entran en reacción, después no pueden volver a reutilizarse como los termoplásticos. Esta es una de las grandes diferencias. Finalmente, el proceso por el cual se obtiene la baquelita es una reacción con condensación de un grupo fenol y un formaldehído.
Nuevamente la formación de baquelita, grupo fenol o fenol. Este es el formaldehído. Vemos que este grupo, el formaldehído, se une a uno de los puntos del fenol, se une a otro grupo, hay una condensación, se producen dobles ligaduras. Este es un estado de transición. Este radical de transición, a su vez con otro grupo, va formando la estructura tridimensional que se repite innumerables veces y va formando una estructura de este orden: baquelita o fenolformaldehído. En general, volviendo de nuevo a los polímeros en general, nosotros vemos que siempre parten de alquenos, hidrocarburos que presentan doble ligadura, para que en procesos de polimerización por adición se transforman justamente los monómeros en polímeros. Acá tenemos el polietileno, el de baja densidad, que deviene del monómero etileno. El polietileno de alta densidad también viene del mismo monómero. Podemos ver las propiedades y los usos. Para el polietileno en general de baja densidad tenemos en general films, bolsas plásticas. Para el de alta densidad tenemos aislación eléctrica, botellas, juguetes. Para el polipropileno, que deviene del monómero propileno, ¿sí?, habíamos visto que tenía dos condiciones o dos situaciones en donde uno era atáctico y el otro isotáctico. Los que son atácticos son elásticos. Los que son isotácticos son más duros, son sólidos más fuertes. Otro puede ser el cloruro de polivinileno, PVC, que viene del cloruro de vinilo, que es el monómero. Los usos: tubos, básicamente, carpetas, luego hay compuestos serranais en la expresión comercial. El cloruro de polivinilideno, cuyo monómero es el representado en esta figura. Asientos de coches, films. Otro también dentro de polímeros de adición, y todos los que estamos nombrando ahora son termoplásticos. Tenemos el poliestireno, con usos en juguetes, gabinetes, packaging en la forma de espuma de poliestireno. Luego tenemos el PAN o poliacrilonitrilo, también es un polímero termoplástico cuyo monómero es el acrilonitrilo. Carpetas, ropa, se caracteriza por tener alto punto de fusión y es soluble en solventes orgánicos. Otros ejemplos, y siempre siguiendo con los termoplásticos,
es el teflón o politetrafluoretileno. Básicamente la gran capacidad o el uso del teflón es su no adhesividad a superficies, por eso es que se utiliza este polímero en recubrimientos de sartenes, aislación eléctrica también. El polimetilmetacrilato, también llamado lucite o plexiglas en sus formas comerciales, es un producto fuerte, duro, transparente. Se utilizan, por ejemplo, en protectores oculares, en señales, luces viales. El polivinil acetato se utiliza en pinturas y en adhesivos. Después viene la goma natural, que es el cis-poliisoprene. Esto ya tiene isomería, como vimos originalmente, isomería cis. Viene del monómero isoprene. Una vez que se lo vulcaniza, o sea, pasa con el agregado de azufre en pequeñas cantidades y presión y temperatura, produciéndose el proceso de vulcanización, se transforma en la goma, por ejemplo, para usos neumáticos. Otro termoplástico es el policloroprene, ¿sí? También el policloroprene, cuando nosotros le incorporamos azufre y a presión y temperatura, se transforma en lo que se llama la goma sintética. Esta es o presenta alta resistencia a los aceites. Estos son todos los polímeros de adición. Otros polímeros que se producen por condensación son, por ejemplo, el tipo de poliéster, el tipo de policarbonato y después las poliamidas, la 6,6, la poliamida 6, el Kevlar. Estas son las composiciones que tienen todos estos polímeros de condensación. La polimerización de condensación se da en etapas. ¿Sí? Por ejemplo, el fenol formaldehído, que ya lo vimos, ¿sí? Grupo fenol, se produce un radical. Este radical por temperatura se va uniendo a los distintos grupos y va haciendo configuraciones tridimensionales. La lignina es un polímero natural que la encontramos en la madera y es la base estructural de la madera. Bueno, ahora vamos a ver propiedades mecánicas. Al igual que en los metales, también en los polímeros se van a realizar ensayos parecidos, ¿sí? De los cuales, dentro de toda la batería de ensayos, el más común es el ensayo de tracción. Dejamos acá entonces para recomenzar en la próxima clase con todo lo que es propiedades mecánicas de termoplásticos.